Hola, buenas tardes, días o noches, sea la hora en cual estés viendo esto. Esperemos que les guste este video y les sirva para aprender un poco de estos modos de producción. Sin más demora, pónganse cómodos y disfruten. Como bien se sabe, a lo largo de la historia han existido y continúan existiendo diferentes modos de producción, siendo el más común en estos tiempos el capitalista. Pero en este video hablaremos sobre otros modos como es el feudalismo y el socialismo. Comencemos con el feudalismo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es? Tal vez algunos sí, pero para los que no, les explico. Durante la Edad Media, los nobles eran los fieles sirvientes de los reyes, y estos a su vez les pagaban con grandes territorios llamados feudos. Esta práctica puede señalarse como una de las bases sobre las que se configuraría el feudalismo. A mí no me desagrada la idea de tener un empleo así. Ok, continuemos. El feudalismo surgió cuando se desintegró el Imperio Carolingio en el siglo IX. En tal situación, los monarcas comenzaron a tener serias dificultades para defender sus posesiones. Y eso provocó que los reyes que reinaron tras lo que es la caída del Imperio Carolingio fueron obligados a buscar el apoyo de los nobles, especialmente condes y marqueses, a cambio de ceder parte del poder regional. Dentro de las principales características del feudalismo podemos destacar que existía una distinción de clases sociales. La nobleza estaba formada por el rey, los señores feudales y sus vasallos. Su estado era hereditario y continúan una pequeña parte de la población, pero poseían la mayoría de las tierras cultivables y tenían grandes privilegios ya que no pagaban impuestos. Parece estas costumbres no han desaparecido del todo. Es exactamente lo que te iba a decir. Ahora bien, el clero estaba compuesto de la siguiente forma. La iglesia y los miembros de esta tenían mucho poder y dominaban junto a los señores feudales, mientras que los campesinos y siervos, que eran la mayoría de la población en esa época, tenían otros tratos. Los siervos eran los encargados de trabajar las tierras del feudo y no poseían ninguna propiedad ni derecho. Los campesinos, que eran personas supuestamente libres, podían ser dueños de algunas tierras y realizaban numerosos servicios para el señor feudal. Las guerras y enfrentamientos constantes también fueron características del feudalismo. También, déjenme decirles que a lo largo del feudalismo no existió un sistema monetario con el cual comprar o vender algún bien o servicio, ni un sistema industrializado. Por lo tanto, la economía se medía a través de la producción de la agricultura, cría de animales y el pago de tributos que debían hacer los siervos. Las distintas unidades de producción en este sistema eran dos: reservas señoriales y mansos. Las reservas señoriales eran aquellas cultivadas por campesinos, recibiendo a cambio mansos para cultivar, y los mansos eran trozos de tierra que cedía el señor feudal al campesino para cultivarlos y autoabastecerse. Como en todo, surgieron consecuencias con que la expansión económica pasó a un segundo plano, y las grandes civilizaciones dejaron de desarrollarse al mismo ritmo. La gran parte de las actividades económicas que se realizaba era en el campo y bajo la supervisión de las clases sociales privilegiadas. Además, el libre comercio desapareció y el excedente de producción brilló por su ausencia. También, en línea con la seguridad y la actividad rural, se crearon muchas comunidades localizadas y así ya no había que proteger un gran imperio, sino una parte de tierra que se trabajaba para vivir. Después de varios siglos llega la crisis del feudalismo a partir del siglo XIII y avanza hasta el siglo XV.
fecha del fin del feudalismo. El punto de partida de la decadencia del feudalismo fue el desarrollo de técnicas cada vez más productivas por parte de los campesinos y las clases sociales no privilegiadas. Al mismo tiempo, los campesinos se consolidaron y la cooperación entre ellos les permitió mejorar sus posibilidades de crecimiento a largo plazo. La organización feudal fue uno de los modos de producción que existen en la historia. Se caracterizaba porque los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal para que les dejara las tierras, les diera una vivienda y protección. Se basaba en modelos de explotación agropecuarios y la unidad productiva mínima era el feudo. El feudalismo termina porque los señores feudales no se conformaron con el poder económico, eran demasiado ambiciosos y buscaban el poder político, lo que provocó que la burguesía generara revoluciones que acabaron con el feudalismo y dio paso al capitalismo, que posteriormente se convertiría en el socialismo. Bien, ahora hablaremos del socialismo. El socialismo lo podemos definir de manera general como la ideología política que existía en la que la gente creía que la distribución de bienes, servicios y riquezas de todo el país tendría que estar a cargo del gobierno. De igual forma, este modelo económico le daba todo el poder al gobierno para hacer cualquier cosa que ellos quisieran en los ámbitos que ellos quisieran. También los socialistas creían que la acumulación de dinero y de riquezas estaba mal, por lo que los socialistas en su sistema político creen que no debería haber ni ricos ni pobres. Y la pregunta es, ¿cómo se creó el socialismo? Lo primero es que es un pensamiento que se lleva desde la época de Platón, ya que él fue quien plantó las ideas. Pero no te confundas, ya que los primeros pensamientos fueron en la época contemporánea. Piensa como que Platón puso la semilla y los demás la fueron regando. Estos serían los filósofos del siglo XVIII, ya que ellos asociaban el capitalismo con el malestar social. De esta manera nació el primer socialismo moderno. Pero para hablar de sus orígenes se debe entender el marxismo, quien fue el que revolucionó la manera de comprender la sociedad, así ayudando al socialismo a que obtuviera una idea unificadora y racional. Ahora que se entiende un poco más el socialismo, te hablaré de sus metas, y es tener una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la cooperación moral de una persona, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo las estructuras políticas y económicas de la distribución. Los socialistas tenían su manera de producir dinero y bienes como cualquier otro sistema económico de toda la vida. Estos creían en el trabajo en conjunto, en el que los bienes y medios de producción serían de uso público y no de un uso privado, que todo era de todos, básicamente. Esto lo hacían con la idea de que existía una clase dominante, la cual soportaba el capitalismo, y en sus ideas, esta clase es la que explotaba económicamente al proletariado, que es así como se le llamaba la clase obrera en su sistema. Y ante esta situación, el socialismo está tratando de venir como un salvador del capitalismo. Es decir, el socialismo va a intentar reemplazar al capitalismo. Por otra parte, y pasando de tema, ¿podrías tú contestarme una pregunta? Es simple, la pregunta es, ¿sabes cuándo fue el apogeo del socialismo? Puedes poner pausa y pensar un poco en la respuesta, pero no investigues. Bueno, ojalá pudiera escuchar tu respuesta, pero en cualquier caso, aquí la respuesta. El socialismo tuvo su apogeo entre mediados y finales del siglo XX, debido a que después de la Segunda Guerra Mundial, países que pasaban por revoluciones como China o Cuba quisieron tomar el rumbo del socialismo antes que el capitalismo, aunque con el tiempo China modificó el socialismo, convirtiéndolo en una evolución del mismo, haciendo que el mundo se dividiese en dos, el bloque capitalista y el bloque socialista. Continuando con el tema de los países que optaron por el socialismo, los más reconocidos son la URSS, que a pesar de que también se les consideraba comunistas, por momentos llegaron a ser socialistas, y fue quien principalmente inspiró a los demás a convertirse en socialistas. Otro país fue China, del cual ya hablamos anteriormente. Otro igual de importante y que generó uno de los primeros conflictos armados durante la Guerra Fría fue Corea, que en ese momento se dividía en norte y sur, siendo el norte socialista y el sur capitalista, donde al final cada quien se quedó con su parte y continuó, a pesar de no haber concluido esta guerra. Otro país fue Cuba,
que después de su revolución en 1959 ratificó su gobierno socialista en 1961, donde empezó la famosa crisis de los misiles, donde se mencionaba que Cuba era una posición estratégica para un posible ataque de la URSS, así como que Cuba tenía en su posesión misiles nucleares, concluyendo con que Estados Unidos no reconocía a Cuba y prácticamente alejando de él, haciendo que nadie más se involucrara. Ya visto lo anterior, viene una duda. ¿Podías reconocer a al menos 3 países que tienen o tuvieron el socialismo como modelo de producción fuera de los presentados? Si supiste contestar 3 o más, bastante bien. Se nota que pones atención en clase o estudiaste bastante. En cualquier otro caso no te preocupes, puede que no lo supieras, pero ahora toma nota o memoriza un poco, que esto irá un poco rápido. Laos, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Democrática, Hungría, Polonia, Rumania, Yugoslavia, Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca, Libia, Benín, Argelia, Egipto, Siria, Irak, Yemen del Sur, República del Congo, Camboya, Mongolia y Chile. Listo. Espero que recuerdes al menos 2 de estos para el futuro. Y bueno, finalizando ya, ¿sabías tú que el socialismo es un sistema de producción post-mercantil? Eso significa que la producción se orienta al valor de uso en lugar de producir exclusivamente para generar un beneficio. Por otra parte, la meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social. Una de las ventajas del socialismo son los medios de producción que están en una propiedad pública, por lo que sus beneficios, en teoría, se revierten a la sociedad. En conclusión, no importa la época, siempre existirá un modo de producción, fruto de la evolución de algún anterior modelo, o uno completamente nuevo, o la contraparte de uno ya existente. Sin más que decir, esperamos que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en la próxima. Bye.